Hola a todos y a todas. Bienvenidos a La Noche Oscura. 6 historias aterradoras ocurridas en Monterrey. Empecemos. Historia 1. La Casa de los Tubos. Escucha esto. Soy Ricardo Alonso, un curioso que siempre anda explorando lugares abandonados por hobby, y nunca pensé que una noche en la Casa de los Tubos en Monterrey me metería en algo tan oscuro. Ese sitio famoso por su arquitectura rara, con tubos por todos lados, parecía perfecto para unas fotos nocturnas, pero lo que encontré ahí me hizo replantearme si algunos lugares están abandonados por una razón. No imaginaba que por entrar solo a curiosear, mi vida correría peligro de una forma que aún me quita el sueño. Llegué cerca de las 10 de la noche, con la ciudad ya en silencio. Solo el murmullo lejano de los autos en la avenida Morones Prieto. Salté la cerca oxidada que rodea la Casa de los Tubos, en la colonia Acero, con mi linterna en una mano y la cámara colgada al cuello. El lugar es un esqueleto de concreto, un proyecto de los 70 que nunca se terminó, con cilindros enormes conectados por pasillos curvos, como un laberinto sacado de una pesadilla futurista. El aire era frío, olía a moho mezclado con algo dulce, como cera vieja. Mis pasos resonaban, pero el eco parecía retrasarse, como si alguien más caminara a destiempo. Entré por una abertura rota, y la linterna apenas cortaba la oscuridad, mostrando grafitis descoloridos y maleza creciendo entre las grietas. Encontré una sala amplia, con un altar improvisado en el centro, velas derretidas pegadas al suelo, plumas negras esparcidas y símbolos extraños, círculos con líneas cruzadas que parecían dibujados con tiza. Pensé que eran cosas de vándalos, pero al acercarme, una vela aún tibia me hizo retroceder. Sentí un pinchazo en la nuca, como si alguien me observara desde los tubos. En ese momento, no me esperaba que por tocar ese altar, algo se activaría, poniéndome en el centro de un ritual que no entendía. Un susurro empezó, suave, como aire atrapado en los cilindros, pero pronto se volvió más claro, palabras en un idioma gutural que me heló la sangre. Intenté tomar una foto, pero la cámara falló, la pantalla mostrando solo un borrón negro donde debería estar el altar. Corrí hacia un pasillo, buscando la salida, pero los tubos parecían girar, llevándome de vuelta a la misma sala. Las velas ahora estaban encendidas, aunque juré que no había tocado nada. Las sombras en las paredes se movían, no como reflejos, sino como figuras con brazos largos que se alargaban hacia mí. Mi corazón latía tan fuerte que apenas oía los susurros, que ahora repetían mi nombre entre palabras extrañas. Subí por una escalera angosta, pensando que arriba encontraría una salida, pero el aire se volvió más denso, y el olor a cera se mezcló con algo metálico, como sangre. Al final de un tubo, vi una figura encapuchada, inmóvil, con ojos que brillaban en la oscuridad, como si no fueran humanos. Su voz resonó en mi cabeza. «Únete al círculo, completa el pacto». Intenté retroceder, pero el suelo parecía vibrar, y los susurros se convirtieron en un coro que me envolvía, como si la casa misma quisiera atraparme. El coro de susurros se intensificaba, como si las paredes de la Casa de los Tubos cantaran, y la figura encapuchada seguía inmóvil al final del pasillo, sus ojos brillantes perforándome. Intenté correr hacia otro tubo, pero los pasillos parecían cambiar, llevándome en círculos, siempre de vuelta a esa sala con el altar. Las velas ardían más fuerte ahora, y el olor metálico se mezclaba con un hedor a quemado, como si algo se consumiera lentamente. Encontré una puerta que no había visto antes, oxidada, apenas entreabierta. Al empujarla, crujió con un sonido que parecía un lamento. Dentro, las paredes estaban cubiertas de más símbolos, y en el centro había un espejo roto, sus pedazos reflejando no mi cara, sino la de la figura encapuchada, acercándose aunque estaba solo. Grité, y el eco se transformó en risas agudas, como si muchas voces se burlaran de mí. Recordé rumores que había leído en foros, sobre rituales oscuros en la casa durante los 80, desapariciones de curiosos que nunca volvieron a salir. Nunca les di importancia, pero ahora, atrapado en ese laberinto, sentía que la casa estaba viva, alimentándose de mi miedo. Intenté usar mi celular para pedir ayuda, pero la pantalla estaba negra, aunque la batería estaba llena. Las sombras se volvieron más sólidas, rozándome con dedos fríos que dejaban un ardor en la piel. En un acto desesperado,
Tiré una piedra que encontré en el suelo contra el espejo, rompiéndolo por completo. El coro se detuvo por un segundo, y un viento helado llenó la sala, como si algo se hubiera liberado. Aproveché para correr hacia una ventana rota que vi a lo lejos, cortándome las manos al saltar al exterior. La maleza me arañó las piernas mientras corría hacia mi auto, estacionado a unas calles. Al arrancar, miré por el retrovisor y vi luces parpadeando en los tubos, como si el ritual continuara sin mí. Llegué a casa temblando, con cortes que no recordaba haberme hecho. Al revisar mi cámara días después, una foto seguía ahí. Un círculo de figuras encapuchadas alrededor del altar, con mi silueta en el centro, como si hubiera sido parte de su pacto. Desde entonces, evito la colonia Acero, pero a veces, en la quietud de la noche, oigo esos susurros en mi cabeza, y siento que la casa me llama, esperando que regrese para completar lo que empezó. No sé qué desperté esa noche, pero algo me siguió, y temo que un día me encuentre. Si te gustan estas historias, te pediría que dejes un like y que presiones el botón de suscribirte. Esto ayudaría mucho a crecer la comunidad. Gracias. Continuamos con la segunda historia. El Cerro de la Silla. Te cuento lo que me pasó. Soy Javier Emilio, un excursionista que siempre está buscando aventuras en las montañas de Monterrey. Y el Cerro de la Silla siempre ha sido mi lugar favorito para desconectarme de la ciudad. Sus senderos empinados y vistas espectaculares me daban paz, pero esa noche, acampando solo en la cima, algo me hizo ver que no todo en ese cerro es naturaleza. Nunca pensé que prender una simple fogata para calentarme me metería en un horror que pondría mi vida en peligro, como si hubiera despertado algo antiguo que no quería ser molestado. Era un viernes. Llegué a la cumbre al atardecer después de subir por el Sendero de la Virgen, con mi mochila y equipo para acampar. El cielo estaba despejado. La ciudad de Monterrey brillaba abajo como un mar de luces. Monté mi tienda en una planicie cerca de la Antena, un lugar conocido por los que subimos seguido. Encendí una fogata pequeña para calentar algo de comida, y todo parecía normal, solo el crepitar del fuego rompiendo el silencio. Pero cerca de las 11, el aire cambió, se volvió más frío, y un olor extraño, como a tierra quemada, llenó el lugar. Oí ramas crujiendo a lo lejos. Pensé en coyotes o venados, pero luego vino un gruñido bajo, no como animal, sino algo más profundo, casi humano. Apunté mi linterna hacia los arbustos, y vi ojos reflejando la luz. No uno ni dos, sino muchos pares, rodeándome en la oscuridad. En ese momento, no me esperaba que por encender esa fogata, había invadido un terreno sagrado, y mi vida estaría en riesgo. Los ojos no se movían, pero sentía su mirada fija, y el gruñido se convirtió en susurros, palabras que no entendía, como un canto rítmico que venía de todas partes. Intenté apagar el fuego con tierra, pero las llamas se avivaron solas, como si algo las alimentara. Las sombras entre los árboles empezaron a tomar forma. No eran animales, eran figuras humanoides, con piel que parecía corteza de árbol y garras largas que rozaban el suelo. Corrí hacia mi tienda, pero los senderos parecían torcerse, llevándome en círculos. Los susurros ahora decían: «Guardianes del cerro, no te vayas», y sentía un peso en el pecho, como si algo intentara jalarme hacia atrás. Me escondí detrás de una roca, linterna apagada, pero los gruñidos se acercaban, y vi una figura más grande que las otras, parada justo donde había estado mi fogata, con ojos que brillaban como brasas. El canto se intensificó, y juro que el suelo tembló, como si la montaña misma estuviera viva y enojada conmigo. El suelo seguía temblando bajo mis pies, y la figura grande con ojos como brasas estaba parada donde había sido mi fogata, ahora ardiendo más fuerte, como si el cerro mismo la alimentara. Los susurros de los guardianes del cerro se volvieron un coro ensordecedor, repitiendo frases en un idioma que no entendía, pero que me llenaba de pánico. Corrí hacia el sendero que conocía, pero las rocas parecían moverse, bloqueando el camino, y los árboles se cerraban como si quisieran atraparme. Mi linterna parpadeaba, y en cada destello veía más figuras, todas con piel como corteza y garras que arañaban el aire. Sentí un roce en la espalda, frío y áspero, como si una de esas cosas me hubiera tocado. Encontré una cueva pequeña entre las rocas. Me metí sin pensar, esperando que me escondiera. Dentro,
El aire era húmedo, con un olor a tierra quemada más fuerte, y las paredes tenían marcas talladas, símbolos que parecían antiguos, como los que había visto en documentales sobre rituales indígenas. Los gruñidos rodeaban la entrada, y los susurros ahora decían mi nombre, mezclados con palabras que sonaban a promesas de no dejarme ir. Recordé historias que había oído de excursionistas, sobre el Cerro de la Silla como un lugar sagrado para las comunidades antiguas, donde se hacían ofrendas para apaciguar espíritus que protegían la montaña. Nunca creí en eso, pero ahora, acorralado, sentía que había profanado algo al encender ese fuego. Intenté salir, pero una garra rozó mi brazo, dejando un ardor que no era normal. En un momento de desesperación, saqué una navaja y marqué una cruz en la roca, algo que mi abuela me enseñó para alejar lo malo. Los gruñidos se detuvieron por un segundo, y aproveché para correr hacia el sendero. Las figuras me seguían, sus sombras alargándose en el suelo, pero el amanecer empezó a teñir el cielo, y con la luz, los sonidos se desvanecieron. Bajé la montaña temblando, con cortes y marcas en la piel que no recordaba haberme hecho. Cuando llegué a la base, busqué en internet y encontré relatos de desapariciones en el cerro, con rumores de espíritus que castigan a quienes perturban su territorio. Desde entonces, no he vuelto a subir, pero cada vez que veo el Cerro de la Silla, desde la ciudad, siento esos ojos de brasa mirándome, y a veces, en la noche, huelo tierra quemada en mi cuarto, como si los guardianes aún me buscaran para reclamarme. Vamos con la tercera historia, el Metro de Monterrey. Te voy a contar algo que no he compartido con nadie. Soy Andrés Felipe, un oficinista que usa el Metro de Monterrey todos los días para ir al trabajo, y siempre lo vi como un lugar práctico, aunque a veces abarrotado. Pero una noche, esperando el último tren en la estación Cuauhtémoc, me pasó algo que me hizo temer no solo por mi vida, sino por mi propia realidad. Fue un vagón que no debería existir, y lo que vi dentro me marcó de una manera que no puedo explicar. No imaginaba que por quedarme hasta el último tren, me enfrentaría a un horror que pondría mi vida en peligro. Era pasada la medianoche. El andén de la estación Cuauhtémoc estaba casi vacío, solo yo y un par de personas esperando. Las luces fluorescentes zumbaban, y el aire tenía ese olor a metal y humedad típico del metro. El tablero indicaba que el último tren llegaría en 5 minutos, así que me senté en una banca, revisando mi celular. De pronto, las luces del andén parpadearon, y el tablero se apagó por un segundo. Cuando volví a mirar, un tren llegó, pero no era el modelo nuevo de la línea 1, sino uno viejo, con pintura descascarada y ventanas empañadas. Pensé que era un tren fuera de servicio, pero las puertas se abrieron, y algo me empujó a subir, como si mi cuerpo actuara solo. En ese momento, no me esperaba que al entrar en ese vagón, mi vida correría peligro por algo que no pertenecía a este mundo. El vagón estaba vacío, con asientos rotos, y un olor a óxido que me dio náuseas. Las puertas se cerraron, y el tren arrancó con un chirrido que sonaba como un lamento. Miré por las ventanas, pero en lugar de ver los túneles, solo había oscuridad. Una negrura absoluta que parecía tragarse la luz. Intenté mantener la calma, pero entonces noté algo en el reflejo del vidrio. Figuras sentadas en los asientos. Aunque el vagón estaba vacío, eran personas, pero sus rostros estaban deformados, con piel estirada y ojos que no parpadeaban, mirándome fijamente. Intenté moverme hacia la puerta, pero mis piernas no respondían, como si el tren me tuviera atrapado. El vagón empezó a vibrar, y las luces parpadeaban, mostrando más figuras cada vez, algunas con uniformes antiguos, como trabajadores del metro de décadas pasadas. Una de ellas, al fondo, levantó una mano, señalándome, y sentí un frío que me quemaba por dentro, como si algo intentara entrar en mí. El tren no paraba en ninguna estación, solo seguía, y el tablero ahora mostraba números que no eran estaciones, sino fechas, todas de accidentes mortales en el metro que había leído alguna vez. El tren seguía avanzando sin detenerse, atrapado en esa oscuridad que parecía engullir todo fuera de las ventanas. Las figuras en el vagón, con sus rostros deformados y ojos fijos, se multiplicaban con cada parpadeo de las luces, algunas acercándose lentamente, arrastrando los pies por el suelo oxidado. El frío que sentía no era normal,
Era como si el vagón mismo me estuviera drenando, y la vibración se intensificaba, haciendo que los asientos temblaran. Intenté presionar el botón de emergencia, pero estaba roto, y el tablero seguía mostrando fechas de accidentes, algunas tan viejas como los 70, otras más recientes, todas con un patrón de muertes en la línea 1. Recordé rumores que circulaban entre los empleados del metro sobre trenes fantasmas que aparecían en horarios muertos, llevando a los que subían a un lugar del que no regresaban. Pensé que era mi imaginación, pero cuando una de las figuras, con un uniforme de trabajador antiguo, se puso frente a mí, señalándome con un dedo huesudo, supe que esto era real. En ese momento, no imaginaba que por haber subido a ese vagón, me había convertido en parte de algo que quería retenerme para siempre. Intenté correr hacia la puerta que conectaba al siguiente vagón, pero al abrirla, solo había más oscuridad, como si el tren no tuviera fin. Las figuras ahora estaban más cerca, y una de ellas tocó mi hombro, dejando una marca ardiente en la piel a través de mi chamarra. Grité, pero mi voz no salía, como si el vagón la absorbiera. En un acto de desesperación, saqué una cruz que llevo en el cuello, un regalo de mi madre, y la sostuve frente a mí. Las figuras retrocedieron un poco, y el tren dio un frenazo brusco, arrojándome al suelo. Las puertas se abrieron de golpe, y vi el andén de Cuauhtémoc, pero vacío, sin las personas que estaban antes. Corrí afuera, tropezando, y el tren desapareció en el túnel con un chirrido que sonaba como un grito. Subí a la superficie, temblando, y el guardia de la entrada me miró raro, diciendo que el último tren había pasado hacía media hora. Revisé mi celular, y aunque marcaba la hora correcta, tenía una foto que no recordaba haber tomado. Yo dentro del vagón, rodeado de esas figuras. Desde entonces, evito el metro de noche, pero a veces, al pasar por Cuauhtémoc, siento ese frío quemante en el hombro, y juro que veo reflejos en los vidrios del andén, como si el tren aún me esperara para llevarme. Historia 4. El Parque Fundidora. Aquí va mi experiencia. Soy Diego Salvador, un corredor que siempre ha encontrado en el Parque Fundidora de Monterrey el lugar perfecto para entrenar, con sus senderos, lagos y ese aire industrial que lo hace único. Siempre he corrido de madrugada, cuando el parque está casi vacío, pero esa vez, algo me hizo ver que incluso un lugar tan familiar puede esconder horrores. No era un día especial, solo una carrera más, pero tomar un atajo por la zona de las antiguas acerías me llevó a un encuentro que puso mi vida en peligro. No imaginaba que por acercarme al lago, algo saldría de él y me arrastraría a un terror que aún siento en la piel. Era cerca de las 5 de la mañana, el cielo aún oscuro y el parque apenas abriendo. Corrí por el sendero principal, con auriculares puestos, pero los quité al sentir un viento frío que no era normal para la época. Pasé por la zona de las acerías, donde las torres de acero oxidado se alzan como fantasmas de la época industrial. El lago artificial estaba cerca, y noté una niebla espesa formándose sobre el agua, como humo que no se disipaba. Me detuve, intrigado, y oí un chapoteo, como si alguien nadara, pero el agua estaba quieta, reflejando las luces lejanas del parque. Me acerqué al borde del muelle, pensando que era un animal o basura, pero entonces vi una mano pálida salir del agua, agarrando el borde con dedos largos y huesudos. En ese momento, no me esperaba que por mirar esa mano, una presencia se fijaría en mí, poniendo mi vida en riesgo. Una figura emergió lentamente, chorreando agua negra, con un cuerpo que parecía humano pero torcido, como si los huesos no encajaran. Sus ojos eran vacíos, solo huecos oscuros que me miraban fijamente. Retrocedí, pero la niebla se espesó, envolviéndome, y sentí un toque helado en el brazo, como si dedos fríos me apretaran. Corrí por el sendero, pero los caminos parecían torcerse, llevándome de vuelta al lago. El chapoteo seguía, ahora acompañado de susurros, voces que murmuraban nombres y fechas, como si contaran historias de ahogados. Recordé rumores sobre el lago, accidentes durante la construcción del parque, cuando las fundiciones aún operaban, pero nunca les di importancia. La figura apareció de nuevo, bloqueando el sendero, y el agua a su alrededor parecía moverse sola, formando ondas que no tenían sentido. Intenté esquivarla, corriendo hacia las torres, pero la niebla me seguía,
y los susurros se volvieron más claros. Quédate con nosotros, el fondo te espera. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía pensar, y sentía que la presencia quería arrastrarme al agua. La niebla me envolvía, densa como un velo, y los susurros en el parque fundidora se hacían más fuertes, repitiendo, quédate con nosotros, el fondo te espera. La figura del lago, con su cuerpo torcido y ojos vacíos, apareció otra vez en el sendero, chorreando agua negra que dejaba charcos que parecían moverse solos. Corrí hacia las torres de las acerías, buscando refugio entre las estructuras oxidadas. Pero el aire se volvía más frío, y el olor a agua estancada se mezclaba con algo podrido. Sentí toques helados en los brazos, como si manos invisibles intentaran jalarme hacia atrás. Los senderos del parque, que conocía de memoria, parecían alargarse, llevándome en círculos hacia el lago. En un momento, tropecé con una placa vieja en el suelo, de las que marcan la historia industrial del lugar, y vi grabadas fechas que coincidían con los susurros, como si fueran de accidentes olvidados. Recordé historias que había oído en el gimnasio, sobre trabajadores que murieron en el lago durante la construcción, atrapados en el lodo cuando el área era una fundición activa. Nunca creí en fantasmas, pero ahora, con la figura acercándose, sentía que algo quería que me uniera a ellos. Intenté correr hacia la entrada principal, donde las luces de seguridad eran más fuertes, pero la niebla me desorientaba, y el chapoteo del agua sonaba como si viniera de todas partes. En un claro, vi más figuras emergiendo del lago, no solo una, sino varias, todas con cuerpos torcidos y ojos huecos, moviéndose como si el agua las guiara. Mi celular, que saqué para pedir ayuda, estaba muerto, aunque lo había cargado antes de salir. En un acto desesperado, grité, esperando que algún guardia me oyera, pero mi voz se ahogaba en la niebla. Finalmente, vi un destello de las luces de la entrada. Corrí hacia ellas, y al cruzar el puente peatonal, la niebla se disipó, y los susurros callaron. Llegué a mi auto temblando, con la ropa húmeda, aunque no había tocado el agua. Cuando busqué información después, encontré reportes de desapariciones en el parque, vinculadas a accidentes en el lago que nunca se explicaron. Desde entonces, evito correr de madrugada, pero a veces, al pasar por el fundidora, siento esa humedad fría en la piel, y oigo un leve chapoteo en mi mente, como si esas figuras aún me buscaran para llevarme al fondo. Historia 5. La estación abandonada de San Bernabé. Soy Esteban Raúl, repartidor de comida rápida en Monterrey, y paso mis noches manejando por toda la ciudad, conociendo cada rincón como la palma de mi mano. Siempre pensé que el peligro en mi trabajo eran los asaltos o el tráfico, pero una noche, mientras hacía una entrega cerca de la estación de metro San Bernabé, me topé con algo que me hizo cuestionar si todos los lugares vacíos están realmente desiertos. Esa estación, cerrada hace años por problemas estructurales, era solo un punto más en mi ruta, pero esa vez, un desvío para evitar un choque me llevó a un encuentro que puso mi vida en peligro. No imaginaba que por detenerme a descansar un momento, algo en esa estación me arrastraría a un terror que aún siento en los huesos. Era cerca de la medianoche, y yo venía de dejar un pedido en la colonia Independencia. La entrega estaba cerca de la avenida Aztlán, pero un accidente en la vía principal me obligó a tomar una calle trasera que pasa junto a la vieja estación de San Bernabé. La estación lleva años abandonada, con las entradas tapiadas y grafitis cubriendo los muros. Decidí parar un momento en un terreno baldío al lado para revisar mi celular y confirmar la siguiente entrega. El lugar estaba oscuro, solo iluminado por un farol lejano que parpadeaba. Bajé del auto, estiré las piernas y noté un olor raro, como a humedad y metal oxidado. Al acercarme a la cerca que rodea la estación, vi una luz tenue dentro, como si alguien hubiera encendido una lámpara en los túneles subterráneos. Pensé que eran vándalos o alguien explorando, pero la curiosidad me ganó y me acerqué a una reja rota. En ese momento, no me esperaba que por asomarme a esa entrada, algo me notaría y pondría mi vida en riesgo. Oí un ruido, como un rasguño lento en el concreto, y al iluminar con la linterna de mi celular, vi una escalera que bajaba a los andenes abandonados. El aire se volvió frío, y un susurro empezó, no de una voz, sino como si el viento hablara, diciendo, baja, baja.
Contra mi sentido común, bajé unos escalones, y el rasguño se hizo más fuerte, como si algo arañara las paredes. En el andén, vi sombras moviéndose en la oscuridad, no como personas, sino como siluetas que se deslizaban sin tocar el suelo. Mi linterna parpadeó, y en un destello, vi una figura al fondo, encorvada, con manos largas que arañaban el piso. No tenía rostro, solo un hueco donde deberían estar los ojos. El susurro se convirtió en un murmullo, repitiendo nombres que no conocía, como si me llamaran a unirme a algo. Subí corriendo, pero la reja parecía más pesada, como si alguien la sostuviera desde dentro. Logré salir, pero el murmullo seguía, ahora dentro de mi cabeza, y sentía un peso en la espalda, como si algo se hubiera aferrado a mí. Salí de la reja tambaleándome, con el corazón a mil, y corrí hacia mi auto estacionado en el terreno baldío, junto a la estación de San Bernabé. El murmullo en mi cabeza no paraba, repitiendo nombres extraños mezclados con el mío, como si algo me reclamara. Arranqué el motor, pero las luces del auto parpadeaban, y el tablero marcaba errores que no tenían sentido. Miré por el retrovisor, y juro que vi la figura encorvada de la escalera ahora parada en la reja, sus manos largas arañando el metal. Aceleré, pero el peso en mi espalda se intensificaba, como si algo invisible se hubiera subido al auto conmigo. El olor a humedad y metal oxidado llenaba el aire, y el murmullo se volvió más claro, diciendo: «Quédate, eres nuestro ahora». Intenté calmarme, pensando que era el cansancio o la adrenalina, pero entonces vi marcas en el parabrisas, como arañazos hechos desde afuera, aunque no había nadie. Recordé historias que había oído de traileros y taxistas sobre la estación San Bernabé como un lugar donde los obreros que murieron en su construcción nunca se fueron. Decían que los túneles se cerraron no por fallas, sino porque algo habitaba ahí, algo que atrapaba a quienes se acercaban demasiado. En ese momento, no imaginaba que por haber bajado esos escalones, me había convertido en su objetivo. Conduje hacia la avenida Aztlán, buscando luces y tráfico, pero las calles parecían vacías, como si la ciudad se hubiera apagado. El auto empezó a fallar, el motor tosía, y por un segundo, sentí que alguien respiraba en mi nuca. Giré el retrovisor, y vi un destello de esos ojos huecos, justo detrás de mí, aunque el asiento estaba vacío. Grité, apreté el acelerador, y de pronto, las luces de la ciudad volvieron. Llegué a una gasolinera, temblando, y el peso se desvaneció, pero los arañazos en el parabrisas seguían ahí. Al día siguiente, busqué información sobre la estación, y encontré artículos viejos sobre accidentes fatales durante su construcción, con rumores de rituales para apaciguar a los muertos. Desde entonces evito esa zona, pero a veces, al manejar de noche, siento ese peso en la espalda, y oigo el rasguño en mi mente, como si algo me siguiera, esperando que regrese a los túneles para reclamarme. Historia 6. El Estadio BBVA. Aquí va mi relato. Soy Pablo Esteban, un fanático del fútbol que no se pierde un partido en el Estadio BBVA en Monterrey, y trabajar en el mantenimiento del lugar siempre me pareció un privilegio, con ese ambiente vibrante y su diseño moderno. Pero una noche, quedándome después de un juego para limpiar las gradas, algo me hizo ver el estadio como un lugar que guarda más que recuerdos de goles. No fue una sombra ni un vagón extraño, sino un eco de algo atrapado en las tribunas, y no imaginaba que por quedarme solo en las gradas altas, mi vida correría peligro en un encuentro que aún me persigue. Era un partido importante. El estadio en Guadalupe estaba lleno, pero terminó tarde, cerca de las 11. Como parte del equipo de limpieza, me tocó quedarme para recoger basura en las secciones altas, donde la vista de la ciudad es increíble. El lugar ya estaba vacío, solo algunos compañeros en otras zonas, y el silencio era pesado, roto por el eco de mis pasos en las gradas de concreto. Mientras barría, noté un olor raro, como a cera quemada, aunque no había velas por ningún lado. Luego, oí aplausos, débiles al principio, como si alguien hubiera quedado en las tribunas. Pensé que era un eco del partido, pero al mirar, las gradas estaban vacías. Subí más alto para investigar, y en la sección más alejada, vi una mancha oscura en un asiento, como si alguien hubiera derramado algo. Al acercarme, no era líquido, sino una marca quemada, con forma de persona,
como si alguien se hubiera consumido ahí. En ese momento, no me esperaba que por tocar esa marca, algo se activaría, poniendo mi vida en riesgo. Sentí un tirón en el pecho, como si una fuerza invisible me jalara hacia el asiento. Las luces del estadio parpadearon, y en cada destello vi figuras translúcidas sentadas en las gradas, no como espectadores, sino como si repitieran un evento antiguo. Llevaban jerseys de equipos viejos, de décadas pasadas, y sus movimientos eran rígidos, como si estuvieran atrapados en un bucle. Una de ellas giró la cabeza hacia mí, con ojos blancos que no parpadeaban, y sentí un frío que me paralizó. Intenté bajar por las escaleras, pero los pasillos parecían alargarse, y el olor a cera quemada se intensificó. Recordé rumores de un accidente en los primeros años del estadio, un incendio pequeño que dejó víctimas, pero nunca confirmé si eran ciertos. Ahora, con esas figuras mirándome, sentía que había despertado algo que no quería ser molestado. Corrí hacia un túnel de acceso, pero las puertas se trababan, como si una fuerza las mantuviera cerradas. Las puertas del túnel de acceso seguían trabadas, como si algo las empujara desde el otro lado, y las figuras translúcidas en las gradas del estadio BBVA se multiplicaban, sus ojos blancos fijos en mí. El olor a cera quemada se volvió insoportable, mezclado con un hedor a ceniza, como si el incendio que había oído en rumores aún ardiera en algún lugar. Corrí por otro pasillo, buscando una salida de emergencia, pero los corredores del estadio, que conocía como mi casa, parecían torcerse, llevándome de vuelta a las gradas altas. Las figuras ahora estaban más cerca, sentadas en filas, moviendo la cabeza al unísono, como si repitieran un partido que nunca terminó. Una de ellas, con un jersey viejo y quemado, se levantó y señaló el asiento con la marca oscura, como si me invitara a sentarme. Sentí otro tirón en el pecho, más fuerte, como si mi cuerpo quisiera obedecer contra mi voluntad. En ese momento, no imaginaba que por haber tocado esa marca, me había vinculado a algo que quería incorporarme a su eterno bucle. Recordé historias que contaban los guardias, sobre tragedias en los primeros años del estadio, cuando un cortocircuito provocó un incendio que atrapó a algunos aficionados. Nunca les creí, pero ahora, con esas figuras acercándose, sentía que estaban atrapadas, repitiendo su último momento y buscando nuevos miembros. Intenté gritar por ayuda, pero mi voz se apagaba, como si el estadio absorbiera el sonido. Saqué mi celular para pedir ayuda, pero la pantalla estaba negra, aunque la batería estaba llena. En un pasillo, vi una placa conmemorativa, de esas que honran a los caídos, con nombres y fechas que coincidían con las figuras. Corrí hacia una salida de emergencia, y justo cuando empujé la puerta, las luces del estadio se apagaron por completo. En la oscuridad, sentí manos frías rozándome, y un calor que subía por mis piernas, como si la marca quemada intentara alcanzarme. En un acto de desesperación, saqué una medalla que siempre llevo, un recuerdo de mi abuelo, y la apreté fuerte, pidiendo salir de ahí. Las puertas cedieron, y corrí al estacionamiento, donde las luces de la ciudad disiparon la presencia. Llegué a casa temblando, con la ropa oliendo a ceniza. Busqué información después, y encontré reportes de un incendio en el estadio, con víctimas que nunca se explicaron del todo. Desde entonces, evito trabajar turnos nocturnos, pero cada vez que paso por el BBVA, siento ese tirón en el pecho, y juro que veo figuras en las gradas, esperando que me una a su juego eterno. Bueno, esos fueron los relatos. Suscríbete y deja un like. Nos vemos pronto.